El Evangelio de este domingo nos relata una escena vivida por Jesús delante de las alcancías del templo de Jerusalén, en donde él sentado observaba cómo la gente iba echando sus ofrendas, que servían tanto para el mantenimiento del culto como para ayudar a los pobres. Pasaban muchos ricos que daban en abundancia. De repente, casi como escondida en medio de la fila de la gente que está dando su ofrenda, aparece una viuda pobre que echó 2 moneditas de poco valor en las alcancías. Pareciera que el único que se fija en la viuda es Jesús. ¿Quién llama a los discípulos para mostrarles algo importante que ha ocurrido en el secreto? Porque nadie se dio cuenta. Esta pobre viuda ha echado en el tesoro del templo más que todos los demás. Y Jesús les explica a los discípulos por qué es grandioso lo que ha ocurrido. Esa pobre viuda ha dado más que todos los demás, porque todos han dado de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, con todas sus necesidades, ha dado todo lo que tenía para vivir. Esto es lo grande. Los ricos daban las sobras. La viuda pobre dio todo. En aquel pequeño gesto de la viuda se revelaba el amor de Dios. Así nos ama Dios. Nos da todo su amor. Por eso para Jesús es tan importante aquel gesto. En la Biblia, las viudas, junto con los huérfanos y los extranjeros, encarnan a las personas más vulnerables y débiles de la sociedad. Por eso estas personas son siempre protegidas y amadas, especialmente por Dios. El Salmo 68 le llama a Dios Padre de huérfanos, protector de viudas. Dios es el primero que está pendiente de las necesidades de estas pobres personas que necesitan ser ayudadas. En la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, se llega incluso a poner en el corazón mismo de la religión auténtica la solidaridad con las viudas y los huérfanos. Leemos en el capítulo 1 de la carta de Santiago: una religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en cuidar de los huérfanos y de las viudas en su necesidad. Las viudas, por tanto, en la Biblia son objeto de caridad. Hay que preocuparse por ellas. Dios es el primero que lo hace y quien cree en Dios también tiene que hacerlo. Son mujeres solas, con un gran dolor y además desamparadas, sin alguien que vuelva por ellas. Vivían prácticamente acechadas por muchos peligros, de gente que se quería aprovechar de ellas, hacerles maldad. Sin embargo, el Evangelio de hoy nos sorprende con una viuda un poco distinta. Es una viuda que no recibe nada, sino que lo da todo. Una viuda que no es objeto de caridad, sino ella misma sujeto activo de una caridad admirable, a tal punto que ha llamado la atención de Jesús. Y yo creo que esta es una primera lección del texto del Evangelio de hoy. Esta pobre mujer viuda, anónima,
que seguramente había recibido muchas limosnas y probablemente había mendigado también ella a las puertas del templo, un día decide no solo recibir de los demás, sino dar ella misma, aunque sea poco. Desde su pobreza, con todas sus necesidades, desde su soledad y desde su dolor, se encamina al templo. Ella sabe que aquellas alcancías son para el culto del Señor y que ese dinero también se ocupa para ayudar a otros pobres como ella. Y sale de su casa ese día no para pedir, no para recibir, sino para darlo todo lo que tenía. Y nos da una gran lección de vida. Ella nos enseña algo muy importante. No podemos pasar por la vida solo recibiendo, esperando que los otros nos den, exigiendo que los demás nos presten atención, nos den cariño, nos ofrezcan sus bienes, etc. La viuda de hoy nos enseña que hay que preguntarnos alguna vez qué estamos dando nosotros, qué de bueno y esperanzador estamos aportando a los demás, cuánto de nosotros mismos estamos entregando sin ningún interés para que los demás sean más felices y vivan mejor. Hoy existe el peligro de la gente que se hace víctima y se queja porque no le dan, porque no la toman en cuenta, porque no lo invitaron, porque nadie se acuerda de él, lamentándose que los otros no les dan. Podemos darle un giro a la vida y seremos más felices. Y un día decidir preguntarnos qué estamos dando nosotros para que los otros vivan mejor. No solo recibir. Ciertamente siempre, desde que nacemos hasta que morimos, necesitamos recibir. Necesitamos tanto de los demás, hasta el último instante de nuestra existencia. Pero la vida es sobre todo dar. Y nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Nadie es tan ocupado que no pueda ofrecer un poco de tiempo. Todos podemos dar nuestras ideas, nuestras iniciativas, nuestro cariño, nuestro tiempo, algo de nuestros bienes. Todos podemos dar algo. Nos hace bien recordar y creer una frase de Jesús que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 20:35. Hay más alegría en dar que en recibir. Aquellas 2 moneditas pueden significar el cambio de una vida. No podemos contentarnos diciendo, ya lo harán los otros. Ya se comprometen los demás. Ya hay bastante con lo que algunos hacen. No. Todos podemos ofrecer nuestras 2 moneditas. Si queremos construir una familia más madura, más amorosa, más integrada, ¿qué estoy dando? No qué me están dando los otros. ¿Qué estoy dando yo? Si queremos construir una sociedad más justa, más humana, más libre, más participativa, más tolerante, ¿qué estoy ofreciendo? Lo que no podemos es quedarnos con los brazos cruzados. Las 2 moneditas. El gozo de dar. Esta es la primera lección de esta viuda. Ella descubrió el gozo mayor de dar. Ciertamente dio muy poco materialmente. ¿Qué son 2 moneditas?
una cantidad insignificante. Su sacrificio no lo iba a notar nadie. Podríamos hasta pensar que es algo inútil lo que hizo. La economía del templo de Jerusalén se mantiene con la limosna de los ricos. El gesto de la mujer no servirá prácticamente para nada materialmente. Sin embargo, como hemos visto, Jesús piensa distinto. Esta pobre viuda ha dado más que todos los demás. ¿Cómo entendemos que es tan poquito lo que dio y que materialmente va a servir para poco en el mantenimiento del templo? Pero dice Jesús, pero dio más que todos, porque su generosidad era más grande y era más auténtica. Los demás han echado lo que les sobraba, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tiene para vivir. No se dejó nada. ¿Qué resultados concretos pueden producir las 2 moneditas de la viuda? Para conservar las piedras hermosas, las grandes construcciones del templo y el esplendor de la liturgia, seguramente que ningún resultado, servirán para muy poco materialmente. Pero esa mujer, como muy bien vio Jesús, dio más que los otros. ¿Por qué? Porque esa mujer, con su pequeño gesto, puso en circulación en las venas del mundo mucho corazón y mucha vida. Y de esto es lo que el mundo está necesitado. El mundo es como un organismo vivo y necesita que le inyectemos corazón, compasión, entrega generosa. Esto es lo que cambia el mundo. Esta es la gran vitamina que puede significar un verdadero cambio social. Cuando introducimos en la convivencia la entrega generosa, el amor sin límites, aún en cosas pequeñas a los ojos humanos. Ciertamente, su contribución económica no fue significativa. ¿Quién dio más? ¿Ella o los ricos? Los ricos. Pero dice Jesús que ella dio más, porque su aporte humano fue más grande. No es el dinero el que cambia la historia, el mundo y la sociedad. Es la fuerza de la compasión. Son las entrañas de bondad. Esto es lo que cambia el mundo y la historia. Misteriosamente, aquella pobre viuda hizo que en aquella sociedad tan dividida y egoísta como la de Jesús, se introdujera una gran dosis de generosidad, de amor y de entrega total. Ella no dio lo que le sobraba. Se dio toda ella. Mientras damos lo que nos sobra, no colaboramos a cambiar el mundo. Mientras demos cosas, pero no nos demos nosotros, damos muy poco. Mientras demos cosas, pero no seamos capaces de estar al lado de quien nos necesita, con cariño, la familia, la sociedad seguirá siendo igual. Mientras demos alguna limosna, pero no seamos capaces de dar de nuestro tiempo, de nuestro descanso, de nuestro cariño a los otros, no ayudamos a construir un mundo mejor. Tenemos necesidad, hermanos y hermanas, de multiplicar los pequeños gestos llenos de corazón. Aunque sean aparentemente insignificantes,
a los ojos humanos son los que verdaderamente producen vida. No cuenta la cantidad, no cuenta la publicidad, sino cuánto de nosotros mismos va en lo que hacemos y en lo que damos. Decía Santa Teresa de Jesús que Dios no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen. Jesús nos invita no a hacer grandes cosas, sino cosas con corazón. No gestos heroicos, sino actos sencillos, pero llenos de bondad. Esto nos va a ayudar a construir familias más integradas y una sociedad más justa y más humana. No descuidemos los pequeños detalles, las acciones sencillas y pequeñas hechas con amor y bondad. La frase dio todo lo que tenía para vivir traduce una expresión que en el texto original griego de Marcos suena así: dio toda su vida. Y esto también le llamó la atención a Jesús. Una pobre mujer viuda que quizá nunca conoció a Jesús ni se encontró con él, realizaba un gesto que resumía toda la vida y la misión del Mesías, que vino no para ser servido, sino para servir y dar la vida como rescate por muchos. Jesús, que cada día estaba dando la vida por los seres humanos, hasta darla totalmente en la cruz, se identifica con aquella viuda. Él va camino de Jerusalén, donde sabe que lo pueden apresar, torturar, juzgar y condenar a muerte, pero está dispuesto a padecer todo eso con tal de seguir amando hasta el final en obediencia a la misión recibida del Padre. Mientras va hacia Jerusalén, ve aquel gesto de la viuda y no es atrevido pensar que Jesús se vio reflejado en aquella viuda. Ella, dando su vida en las 2 moneditas, hacía lo que el Mesías estaba dispuesto a hacer. Una viuda mesiánica, una viuda profética. Efectivamente, San Pablo dice de Jesús en la segunda carta a los Corintios: ya saben la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. En aquella pobre mujer, el Mesías vio su pobreza, la pobreza con la que nos enriqueció a todos, la pobreza con la que se despojó de sí para amarnos hasta el extremo. Poco antes, pues, de llegar a Jerusalén, Jesús ve realizado su destino en una pobre mujer viuda, que se vuelve anticipación del destino del Mesías, dar la vida. ¿Qué habrá sentido Jesús cuando vio a aquella mujercita pobre, viuda, haciendo lo que él sentía en su corazón? 2 pobres cuyos corazones sintonizaron, latían al unísono, llenos de amor, dando todo. Una viuda que encarnó el destino y la vida del Mesías. Y el Mesías, que contempla en aquella viuda una profecía, se ve retratado en ella. Aquella mujer se volvió profecía mesiánica para Jesús. Y Jesús quiso, como hemos escuchado en el Evangelio, que se volviera modelo y maestra de vida para todos sus discípulos. Por eso los llamó a todos y les dijo: ella es la que ha dado más.
porque quería que sus discípulos entendieran eso, que esa era su vocación, darse. Entregar 2 moneditas siempre, lo poco que fuera, pero vivir siempre en una dinámica de generosidad activa, de amor comprometido, de entrega de la vida. Se las dejó como maestra de vida aquella mujer. Un gesto de mujer se vuelve profecía del Mesías. Una mujer pobre y viuda se vuelve maestra de los discípulos de Jesús. Eso quiere también Jesús para nosotros, que estemos llamados como Él a dar la vida cada día para que otros vivan mejor y para que el mundo sea más humano y más justo. Gracias. Amén.